¡Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia! ¡Zapata! Hoy presentamos Mariposas Zombies del Espacio. Mucha imaginación, hermanito. ¡Hermano! ¡No, hermanito! ¡Hay un zombie espacial! ¿No me crees? La prueba científica de que existen. ¡Yo sabía! ¡Se fue por allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sofía, por favor! Ya te dije que los zombies no existen, Zapata. Y menos en el espacio. Pero ya que insistís... El que gana tiene exclusividad para jugar al juego del Capitán Z todo el tiempo que quiera. ¡Trato hecho! ¡Qué extraño este humo! ¿Puedo usar la Mochitronics? ¡Por favor! No, hermanito. ¡Hermano! ¿Qué es este humo? Parece niebla. Es como si algo se estuviera quemando. ¿Ah? Ay, es un desastre. ¿Qué es un desastre? ¿Este humo? ¿Algo se está incendiando? No, el humo es normal desde hace un tiempo. Debe provenir de la quema de pastizales. ¿No saben lo que está pasando? Los artesanos de acá hacemos remeras con mariposas blancas, adornos con mariposas blancas, recuerdos con mariposas blancas. La economía de nuestro pueblo depende del turismo y de... ¿Las mariposas blancas? ¡Qué niño tan inteligente! Miren, es el mismo árbol antes y ahora. Ya no hay mariposas blancas y dicen que no hay solución. ¿Quién dice que no hay solución? ¡Lora! ¡Doctor, no! Mi hipótesis es que las mariposas blancas estuvieron expuestas mucho tiempo al sol y por eso quedaron negras. ¡Sí! ¡A mí me pasó en Mar del Plata! ¿Está diciendo que todas las mariposas blancas tomaron sol al mismo tiempo y eso cambió su color para siempre? ¡Exacto! La ciencia ha hablado. Yo también soy científica y me gustaría investigar si es eso lo que ocurre. Si no hay solución, los artesanos ya no podremos hacer las remeras con mariposas blancas. Y son tan lindas y suaves nuestras remeras. Están de oferta, ¿quieren una? La ciencia va a investigar. Tenemos que atrapar una mariposa blanca y una negra para analizarlas en el laboratorio. Mejor nos separamos para ser más rápido. Bueno, pero me prestas la Mochitronics. Está bien. Quiero un helado, masajes y jugar al piedra, papel o tijera. Ay, 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 ay. Mi hermanita no sabe cómo aprovechar sus inventos. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uy, esa señal no vale, no es nada! ¡Ay, otra vez se te metió un virus en el sistema!
¡Espada láser! ¡Pero es de plástico! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡La mariposa zombie! ¡Me quiere comer! Mientras vos jugabas, yo atrapé una mariposa negra y una de las últimas blancas. ¡Pero no! ¡Sofía, en serio! ¡Tenía dientes! Ya tenemos todo para analizar científicamente si las mariposas negras se están comiendo las blancas. ¡Al laboratorio! Si la negra se comió la blanca, tendremos la respuesta de por qué ya no hay mariposas blancas en el pueblo. ¿Y si le come el cerebro, son zombies? ¿Qué pasó? ¿Qué son esos corazones? Parece que se enamoraron. ¡Qué asco! Esto prueba que las mariposas no se están comiendo entre sí. Necesitamos más hipótesis. Necesitamos una tormenta de ideas. Es una forma de decir, Zapata. ¿Qué diría Charles Darwin, el importantísimo científico inglés que revolucionó el mundo con su teoría sobre la evolución de las especies? Quiero escuchar ideas de por qué están desapareciendo las mariposas blancas. Señor Darwin. Una especie puede desaparecer cuando irrumpe un nuevo predador. ¿Existe algún pájaro que se coma a las mariposas? Sí, lo vi en el bosque, pero no es una especie nueva. Y según pude investigar, siempre se alimentó de mariposas blancas y negras por igual. ¿Y si unos monstruos zombies espaciales bajaron a la Tierra para comerse a las mariposas blancas? ¿Puedo pasarlo? Aunque todas las hipótesis son válidas hasta que se demuestre lo contrario, sospecho que no. También puede haber cambiado algo en el ambiente y las mariposas negras se vieron favorecidas y las blancas no. Ah, claro. Hermanito, quiero que hagas un análisis de la composición del aire para saber cuál es el nivel de contaminación en el bosque. Y... ¿tiene que ser en el bosque? No puede ser... no sé... ¿acá? Por ejemplo. Sí, no creo que haya ninguna diferencia. ¿Y esto cómo se usa? Acceso denegado. ¡Oh, ¡es imposible! Iniciando. Escaneando aire. ¿Pudiste prender el sensor para medir la contaminación del aire? ¿Sí? ¿Seguí todas tus instrucciones? Ese niño mirando donde no debe. Loro. ¡Excelente idea! Sí, el sensor está escaneando el aire, falta poco. No, ¿qué? No sé qué pasó. Se rompió. Y hay olor a quemado. ¿Y eso? Hay un cartel que dice Nueva Central Termoeléctrica. Doctor, no. ¿Central termoeléctrica? ¿Y dijiste que hay olor a quemado? Sí, pero debe ser porque se rompió la máquina. ¿Y hay mucho humo? Sí. ¡Ya entendí lo que está pasando! ¡Alto! ¡No se vaya del pueblo! Pero sin mariposas blancas mis artesanías no sirven. Las mariposas blancas pueden volver. ¿En serio? ¿Por qué? Es muy simple. La primera hipótesis
era que las mariposas negras se comían a las blancas. Pero como ya vimos, eso no ocurre. La segunda hipótesis decía que el ambiente había cambiado y solo las mariposas negras sobrevivieron. Pero la máquina se rompió y no pudimos comprobarlo. Sí, pero hay otra máquina que sí funcionó. Tu cuerpo. ¡Ja! ¿Soy un robot? Tu tos fue una reacción al humo que hay en el aire. Tu olfato identificó el olor a quemado. Y tu vista, el cartel de central termoeléctrica. El humo no proviene de la quema de pastizales, sino de la central termoeléctrica del Dr. No. Y ese humo hizo que los troncos de los árboles que antes eran de color grisáceo ahora sean oscuros. ¿Por qué? Oshin. ¿Oshin? ¿Y quién es Oshin? No quién. ¿Qué? El Oshin es como un polvo que oscurece los árboles. Antes las mariposas blancas se podían camuflar y las negras no. Pero el Oshin cambió el color de los árboles y entonces las blancas quedaron expuestas y los pájaros se las están comiendo. Por eso no hay más mariposas blancas. ¡Momento! ¿Y los monstruos zombies del espacio? Zapata, no existen los monstruos zombies del espacio. ¡Eran drones! El doctor No, como siempre, quería confundirnos. ¡Se escapan! ¡Nunca más se saldrá con la suya, doctor No! ¡Ah! Entonces lo que quería era ocultar que lo que estaba extinguiendo a las mariposas blancas era la contaminación que él mismo producía en su central termoeléctrica. ¡Exacto! Y ahora, ¿saben lo que viene? ¿Seguir trabajando y haciendo remeras con mariposas blancas? ¿Seguir viajando y resolviendo misterios? No. La ciencia demostró que estabas equivocado. Y ahora me voy a jugar al juego del Capitán Z todo el tiempo que quiera. Detesto la ciencia. Presentamos Cataratas de Sangre. ¡Vamos! ¡Los aliens te esperan! ¿Qué pasa, Zapata? ¿Por qué guardaste a Neptuno? A ver, ¿qué ves acá? Un plato de fideos. ¿Te sentís bien? ¡Vaya, Sofía! Me cansé de buscar aliens. Seguro la ciencia tiene razón y no existen. Estoy perdiendo el tiempo. No podés decir eso. Que la ciencia no haya encontrado pruebas no quiere decir que no existan. ¿Vos crees que existen? No importa si yo creo o no creo. Tenés que seguir buscando, Zapata. Los grandes descubrimientos se hicieron gracias a personas tenaces como vos. ¡Oh! Ay. ¿Qué es ese ruido? No sé, alguna noticia alienígena, seguro. Tonterías. Último momento. Un reconocido científico descubrió en la Antártida una cascada de sangre. ¡Zapata! Seguro que los aliens tienen algo que ver. ¡Wow! Debe ser una cascada de sangre extraterrestre. ¿O será combustible alienígena? Sí, eso debe ser, combustible. Quizás el ovni todavía esté ahí, varado, en la Antártida, esperando para ser descubierto. Ay, deben ser los desechos de una fábrica clandestina o simplemente un efecto óptico. Como casi todo en la vida. El descubrimiento fue realizado por el Dr. No.
quien asegura que esa región debe llevar su nombre. La comunidad científica está considerando elevar al Dr. No al célebre círculo de científicos ultra prestigiosos. ¿Qué? Con todos los beneficios que eso implica. Fama, gloria y fabulosos descuentos en el supermercado los martes. Seguro que es otro engaño del Dr. No. Jamás permitiré que se salga con la suya. Y mucho menos que ingrese al círculo de científicos prestigiosos. La ciencia viaja a la Antártida. ¡Wow! ¡Una cascada con sangre de verdad! Solo veo agua de color rojo que pudo haber sido adulterada por... ¡Doctor No! Efectivamente, esta cascada de sangre es 100% real. No me mire a mí. Esta vez, el desconfiado es Zapata. Loro. Como decía, efectivamente, esta cascada de sangre es 100% real y es mi descubrimiento. Loro. Uy, ¿de dónde proviene? Oh, no importa. El descubrimiento me alcanza para ingresar en el círculo de científicos prestigiosos. Eso está por verse. No creo que sea sangre. Mi hipótesis es que son los desechos de alguna fábrica. ¿Y si es gasolina de un ovni que se estrelló mientras realizaba tareas de exploración? Detesto tener que hacer las hipótesis sobre ovnis. Seguro se trata de un nuevo engaño del Dr. No. El color rojo debe ser producto de algún desecho tóxico de una fábrica de su propiedad. Solo debo explorar la zona para encontrarla. Quizás la explicación sea otra. Seguidores de Expedientes Secretos Z. Estamos cerca de descubrir la verdad alien. ¿Cuál es? Es simple. Se trata de un derrame de gasolina de una nave extraterrestre que exploraba la Antártida para llevarse muestras de agua, kriles y pingüinos. Y ahora vamos a usar un submarino para hacer una excursión subglacial bajo el agua. Zapata, ¿querés buscar ovni bajo el agua? No es necesario hacer una excursión subglacial. Alcanza con tomar una muestra de la superficie, Sofía. ¿Así de aburrida soy? ¡Vamos a ir igual! Ese niño y... ¡Ay! Esa científica y ese hámster van a descubrir la verdad. Loro. ¡Excelente idea! ¡Uy, qué malo! Calma, mucha calma. Al parecer hay pruebas convincentes de que hay pingüinos por la zona y están organizando un ataque, por lo que todos deben refugiarse hasta nuevo aviso. Loro. No importa cómo se ven, sino el plan macabro que están pensando. Y ya están los resultados del análisis de sangre. Hay 0% de glóbulos blancos, 0% de glóbulos rojos y 0% de plaquetas. Es decir, no es sangre, aunque hay algo extraño. ¿Es gasolina ovni? No, Sofía. Dio positiva la presencia de hierro en el agua. ¿Pero de dónde vendrá? ¿Gasolina ovni? No. Necesitamos una tormenta de ideas. Detesto las tormentas de ideas. ¿Qué diría la famosa bioquímica argentina Rebecca Hershman? Quiero escuchar hipótesis sobre qué es esta cascada de sangre. ¿Rebecca Hershman? Perdón, ¿qué me decías? Ay. ¿Tiene alguna hipótesis para explicar la cascada de sangre? Si hubiera sangre, habrían encontrado a sus distintos componentes.
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas suspendidos en el agua. Exacto. Por eso los resultados de los análisis me hicieron descartar la presencia de sangre, aunque hay una extraña presencia de hierro. Hierro alienígena de combustible alienígena. No necesariamente. Los glóbulos rojos de la sangre contienen hierro, sustancia que precisamente les da la coloración roja. Pero sabemos que no hay rastros de sangre en el agua, solo hay hierro disuelto. Eso es lo que hay que investigar. Ay, perdón que me distraiga. Es que estoy chateando con Carl Sagan. Carl Sagan. Aunque aún no tenemos pruebas de existencia de vida en otros planetas, teniendo en cuenta la inmensidad del universo, existen altas chances de que haya vida fuera de la Tierra. Carl Sagan. ¡Vamos, Einstein! ¡Nosotros sabemos dónde encontrar las pruebas del ovni alienígena! Ay, menos mal, puedo volver a ser yo. ¿Me da un autógrafo, Rebecca Gershman? Por supuesto. Seguidores de Expediente Secreto Z. Luego de unos problemas técnicos, regresé. Y estamos a metros de profundidad de encontrar un ovni enterrado bajo el hielo. Quizás esté hace miles de años, pero hace solo unos días se rompió el tanque de gasolina. Y hoy lo vamos a encontrar. ¡Esa científica! ¡Ay, no! Ese niño molesto y el hámster otra vez. Ahora van a ver. Loro. ¿Dónde voy a estar? Explorando las profundidades de la cascada de sangre. Buscando la fuente de nafta alienígena. Eso estoy haciendo. Ya que fuiste hasta ahí, ¿podrías tomar una muestra del agua más profunda? Ajá, ya entendí. Vuelvan a la superficie. Es peligroso que estén ahí. Aunque no hayamos encontrado el ovni, quiero decirte que estoy feliz de haber fracasado buscándolo con vos, Einstein. Sí, yo también te extrañé, amigo mío. Estoy orgulloso de contarles que hace instantes la comunidad científica me envió este certificado confirmando mi ingreso al célebre círculo de científicos ultra prestigiosos. Loro. Y por supuesto, el ticket con descuento para el supermercado los martes. ¡Detengan esa farsa! ¿Cómo que? La cascada de sangre no es de sangre. Y la explicación es muy simple. En realidad, el misterioso color rojo del agua se debe a un proceso biológico en el que participaron microorganismos capaces de vivir en zonas profundas del mar. Estos microorganismos viven, aunque parezca imposible, a temperaturas bajísimas, sin luz y sin oxígeno. ¡Sin oxígeno! ¡Epa, Exacto. La particularidad de estos microorganismos es que son capaces de transformar el hierro, obtener energía a partir de él y liberarlo al ambiente. Por eso el color rojizo del agua. Y el doctor no lo sabía, pero quería engañarnos para ganar fama y los descuentos en el supermercado los martes. Loro. Permítanme decirles que... Se sospecha que estos microorganismos han estado viviendo en estas condiciones y transformando ese hierro durante millones de años. ¡Millones de años! ¡Epa, otra vez!
Es más, algunos científicos sostienen que son tan resistentes a estas condiciones extremas que podrían haber venido en un meteorito desde el espacio exterior. Es decir, son capaces de soportar las condiciones del viaje. Para. ¿Eso significa que es posible que estos microorganismos sean extraterrestres? Bueno, sí, es una posibilidad. Existen otros lugares en nuestro sistema solar que presentan condiciones similares a las de estas cataratas de sangre, como el planeta Marte o Europa, una de las lunas de Júpiter. ¡Al fin encontré extraterrestres! Díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio! Hoy presentamos teletransportación espacial. ¡Sofía! ¡Vení, ya empieza! Ay, tengo cosas mucho más importantes para ver que un tonto programa de televisión. Bienvenidos a un nuevo programa de Sorpresa, Sorpresa. Hoy con un invitado muy especial. Recibamos con un fuerte aplauso al Doctor No. ¡No, no! Gracias, muchas gracias. Pero no me aplaudan a mí. Aplaudan a la ciencia. Yo solo soy un simple humano que logró el avance más revolucionario de toda la historia. La teletransportación. ¿Qué me contás? ¿La teletransportación? Es imposible que... ¡Sofía, no me dejas escuchar! Sí. Luego de toda una vida dedicada a la investigación, pude desarrollar una tecnología única capaz de hacer desaparecer un cuerpo de un lugar y hacerlo aparecer en otro de manera instantánea. Sí, gracias. Basta de aburridas explicaciones científicas. Queremos la teletransportación. ¡Teletransportación! 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 Y ahora, gracias a mi talento científico, voy a teletransportar a mi querido loro. De aquí hacia allá. ¡Sofía! ¡Era verdad! Seguro puso 2 loros iguales, uno en cada cabina, y luego fingió que los teletransportó. Me informan que tenemos un pico de rating. Todo el país nos está mirando. ¿Podría regresar mañana, por favor? Por supuesto. Y por primera vez en la historia voy a realizar la teletransportación de un humano. ¡Ay! Me tiento tan fácil, perdón. Esto no puede ser. Tiene que ser un engaño. Einstein, ¿te imaginas todo lo que podríamos hacer con esa máquina de teletransportación? ¡Ay! ¡Zapata! ¿Ya sacaste la basura? ¿Listo? ¡Me encanta la teletransportación! El doctor no es capaz de teletransportar nada. Y te lo voy a demostrar. ¡La ciencia viaja! Déjame a mí, Sofía. La ciencia se teletransporta al programa Sorpresa, Sorpresa. Calcomanía de científico egocéntrico, otra calcomanía de científico egocéntrico y otra más. La ciencia confirma que es el camarín de un científico egocéntrico. Perdón, debo irme, estoy llegando tarde. ¿Y por qué no te teletransportás? No, hace tiempo aprendí a no dejarme llevar por tus celos. ¿Escuchaste lo que te dijo, Sofía?
Bienvenidos a otro programa de Sorpresa, Sorpresa. Y hoy contamos nuevamente con la presencia del fantástico Doctor No. Que ayer nos prometió algo. Así es, Alex, así es. Hoy voy a teletransportar a un humano y lo haré ya mismo. ¿Algún voluntario? Yo, por favor. Disculpen. Creo que yo merezco ser el primer humano teletransportado. No, ¿por qué? Yo quiero serlo. Es injusto. Porque soy famoso. Y los famosos merecemos tener más oportunidades que el resto. La televisión ha hablado. Muy bien, Alex. Pase por aquí, por favor. Y ahora, sean testigos del mayor descubrimiento de la ciencia hecho por mí. ¡Sorpresa, sorpresa! Sí, acá estoy, el primer hombre en teletransportarse. ¡Detengan todo! Yo también soy científica y voy a demostrar que todo es una farsa. Este es mi programa. Usted no puede... No se pierdan el programa de mañana. Van a ver una verdadera sorpresa, sorpresa. Alex Estrella no tiene gemelos, ni mellizos, y todos sus hermanos son muy distintos a él. Y estaba segura de haber encontrado el truco del Doctor No. Eso quiere decir que la máquina de teletransportación funciona. Vamos, Einstein, tenemos que teletransportarnos. No, eso quiere decir que necesitamos más hipótesis. Necesitamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría el famoso físico argentino José Antonio Balseiro? Quiero escuchar hipótesis sobre la supuesta teletransportación del Doctor No. Señor Balseiro. Disculpen que los atienda así, pero tengo unas empanadas en el horno. Señor Balseiro, ¿podría usted teletransportarme una empanada cuando estén listas? Por favor. La teletransportación siempre ha pertenecido más al campo de la fantasía y de la ficción que al de la ciencia propiamente dicha. Sin embargo, es mucho el interés de los científicos en este tema. Pero en la práctica es imposible lograr la teletransportación, ¿verdad? La teletransportación podría ser posible, pero aún no se ha desarrollado la tecnología necesaria para llevarla a cabo. Una consulta, señor Balseiro. ¿A las empanadas les pone aceitunas? Sí, por supuesto. Tomemos por ejemplo una empanada. Como cualquier otro objeto, está compuesta por átomos y cada átomo tiene en su interior partículas aún más pequeñas llamadas electrones, las cuales están en continuo movimiento. ¿Qué receta usa para las empanadas? Es un ejemplo, Zapata. Me asusté. A lo que iba es que actualmente y utilizando la tecnología más avanzada del mundo, solo se ha podido teletransportar la información de algunos átomos. Entonces, en teoría, ¿se podría decir que la teletransportación de un cuerpo es posible? Se podría decir, sí. El mayor problema sería cómo y dónde almacenar la información interna del movimiento y de las posiciones de esos electrones. ¿Y si hablamos de una persona? Teletransportar a una persona generaría tanta información que para almacenarla se necesitaría un disco rígido del tamaño de 500 millones de edificios de 100 pisos de altura. Pero el doctor no teletransportó a Alex Estrella. Nosotros lo vimos. Lo estoy inventando. ¿Habrá desarrollado la tecnología necesaria? ¿Qué es este humo? ¡Mis empanadas! Zapata, necesito que vayas ya mismo al estudio de televisión y traigas los planos de la máquina del Doctor No para investigar su tecnología. ¡Vamos, Einstein! ¡La teletransportación nos espera! Chan 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 chararán 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 chararán. ¡Mira, Einstein! ¡Los planos! ¡Shh! ¡Vete a hacer ruido! ¿Pero qué se supone que estás haciendo?
pequeñito. Mi hermana necesita esos planos y nosotros necesitamos la teletransportación para sacar la basura. Nunca se los daré. Seguidores de Expediente Secreto Z, voy a teletransportarme y así me convertiré en el primer niño teletransportado. Nos vemos en otra parte. Zapata, ¿dónde estás? Sofía, estoy donde tengo que estar. Listo para teletransportarme. En 3, 2, 1. Espera, no hagas nada. ¡Teletransportación! ¡Sí! ¡Me teletransporté, Sofía! No, pero sos un genio, Zapata. Voy para allá. Ya entendí lo que está pasando. Ay, detesto cuando Sofía entiende lo que está pasando. Bienvenidos a un nuevo programa de Sorpresa, Sorpresa. Hoy vamos a despedir con un aplauso a nuestro exitoso amigo y científico, el Dr. No, que comienza su viaje por el mundo con su fabulosa máquina teletransportadora. ¡Detengan esos aplausos! La máquina teletransportadora del Dr. No es una farsa. Y la explicación es muy simple. La máquina con la que el Dr. No dice haber teletransportado al loro y a Alex Estrella no es más que un truco como el que usan los ilusionistas. El piso de la máquina tiene una trampa conectada a un tobogán que, mientras distrae al público con las luces de colores y el humo, se abre y desliza quien esté adentro de una cápsula a otra. El Dr. No y Alex Estrella nos mintieron para aumentar el rating y hacerse más famosos. Pero entonces es imposible la teletransportación, señor Balseiro. Con la tecnología actual no es posible, pero quizá llegue el día en el que teletransportarse sea tan común como andar en bicicleta. ¿Y cómo haces para mandarme la empanada? ¡No, otra vez! ¡Empanada! ¡Díganlo, chicos! ¡La ciencia resolvió otro misterio! Hoy presentamos Sangre Extraterrestre. No te vayas, que ya volvemos con OVNIs versus vampiros. Hoy detesto los cortes comerciales. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Te gusta divertirte en la nieve? ¿Sí? ¿Y te gusta comer dulces? Sí, también. Ahora vas a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Vengan al fantástico Parque Rosado, la primera y única pista de esquí. ¡Deliciosa! No vamos a ir. Era obvio. Sofía no sabe esquiar. Sí que sé. Hay que respetarla. Esquiar no es para todos. Sí que sé esquiar y te lo voy a demostrar. ¡La ciencia viaja! ¿Cómo se llamaba? El fantástico Parque Rosado. ¡Ah! ¡El fantástico Parque Rosado! ¡Fiu! ¡Fu! ¡Fu! ¡Fiu! ¡Fu! ¡Dale, Sofía! ¡Apúrate! Uy, tranquila, Sofía. Tranquila, todo está en tus manos. Uy, a ver. Flexionar las rodillas e inclinarse ligeramente hacia adelante. Sofía. Shh. La longitud de los esquís evitará que caigas hacia adelante. ¡Uy! ¡Au!
¡La niña fan! ¿Qué haces acá? Soy fan del color rosa, de la nieve y de los muñecos. Además, esta nieve está riquísima. ¿Quieres probar? ¡Claro que quiero! No sabemos si es saludable. Detesto lo saludable. Es saludable. Lo confirmó un exitoso y divertido empresario y científico. Un exitoso y divertido empresario y científico. ¡Doctor, no! Hermoso, fabuloso y delicioso. Así soy yo y así es mi parque, hecho con nieve rosa 100% natural que yo mismo inventé en mi castillo de sonrisas. Y por un módico precio pueden pasar, divertirse y comer mi deliciosa nieve rosa. No lo comas. No sabemos qué le ponen. No se preocupe, no hay nada que temer. Solo tiene un ingrediente: amor. El color de la nieve y esa risa malvada me dicen que tengo que investigar. ¡La ciencia viaja! ¡El fantástico Parque Rosado! ¡Ya estamos acá! Bueno, la ciencia se queda en el fantástico Parque Rosado. ¡Ah! Tengo que ir al baño. Tratemos de ser cuidadosos para que no... ¡Es como esquiar arriba de un peluche! Esta nieve no puede ser natural. ¿Ya descubrió algo la ciencia? Existe la posibilidad de que el doctor no le haya puesto algún tipo de colorante, como los jugos en polvo o los helados de fruta. ¡Helados de fruta! ¡Qué rico! Zapata, no te comas la nieve. Detesto no comer la nieve. Mochitronics, vamos a analizar la composición de la nieve. No puede ser, no tiene ningún agregado artificial. Y cuando la ciencia fracasa. Seguidores de Expediente Secreto Z. Como señala mi fuente más confiable, la película Ovnis vs. Vampiros, el color rosado de la nieve proviene de la sangre de alienígenas mordidos por vampiros. Y como todos sabemos, los vampiros viven en castillos. ¡Como ese! No, ese niño molesto va a descubrir la verdad. Sí, pero primero... Sí, ya sé, muy navideño. No me dudas de que se trata de un rastro de sangre alienígena. ¡Avalancha rosa! Uy, ¿dónde estaba Zapata? Seguíamos el rastro de sangre alienígena hasta el castillo y una avalancha rosa. ¡Ay! No importa, igual no nos vas a creer. Es cierto, como tampoco creo que esta nieve sea 100% natural y al mismo tiempo rosa. Tiene que tener algún agregado artificial. Es que nunca me escuchás. Te acabo de decir, es sangre alienígena. Pero no lo querés ver, Sofía. ¿No querés ver? Creo que necesitamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría el famoso geólogo argentino Amílcar Herrera? Quiero escuchar hipótesis sobre por qué la nieve es rosa. Señora Amílcar Herrera. Una posibilidad es que el color rosa no tenga que ver con la nieve, sino con el suelo. ¡Suelos rosados! ¡Me encanta! Existen suelos de distintas tonalidades, producto de su composición mineral. ¿Y si el color estuviera dado por una composición mineral extraterrestre? ¿Se refiere a meteoritos? ¡No! Sí, se refiere a meteoritos. El hierro meteórico es una aleación de hierro y níquel.
y el color es grisáceo, no rosado. Detesto los meteoritos. Pero ahora que lo pienso, no debemos descartar el sulfato de manganeso, que es de color rosado, y existen depósitos en el suelo y en el agua. Claro, quizás sea eso lo que le da la tonalidad rosada a la nieve. Voy a investigar. Yo sé muy bien dónde hay que investigar. Seguidores nocturnos de Expediente Secreto Z. Son las 11:40 de la noche y Einstein y yo vamos a subir al castillo de los vampiros para demostrar de una vez por todas que la nieve rosa y sangre alienígena. Para que no digas después que nunca hacemos cosas juntos. Ay, otra vez ese niño. Voy a terminar con esto de una vez. ¡Vampiros chupasangre! ¿Y el castillo? Zapata, ¿dónde estás? Vinimos al castillo de los vampiros, pero no hay nada. Ni siquiera el castillo. Mis análisis dicen que no hay ningún mineral ni agregado artificial. ¡Ay! Un segundo, tengo que ir al baño. ¿Me decías? ¿Estuviste comiendo nieve rosa? ¡Ay, está bien! ¡Lo confieso! ¡No lo pude evitar! Pero solo fueron 3 duendes, 5 osas unicornio, 2 unicornios comunes y solo probé el elefante unicornio. ¿Qué elefante? ¡Ay, está bien! ¡Me lo comí todo! Esta nieve es deliciosa, Sofía. Tiene gusto a sandía. ¡Ay! Un segundo, tengo que ir al baño. Gusto a sandía. ¡Ajá! ¡Ya entendí! Vengan a la entrada. Ya sé lo que está pasando. ¡Ay! Paso por el baño y voy. ¿Pero qué está pasando? Este parque temático pone en riesgo la salud de la población. Y la explicación es muy simple. El color rosa de la nieve es producido por una alga microscópica llamada Chlamydomonas nivalis. Por eso, los análisis de minerales y agregados artificiales dieron negativo. Estas algas tienen la capacidad de sobrevivir a temperaturas extremadamente bajas y en lugares de alta montaña. Cuando llega la primavera, la radiación del sol aumenta. Estas algas producen una sustancia de color rosa que bloquea los rayos del sol y las protege de la radiación. Es esta sustancia la que le da el color rosa a la nieve y el sabor a sandía. Comer estas algas como si fueran dulces, que es lo que promociona el Parque Fabuloso, le hace muy mal al estómago. Y por eso la gente se la pasa yendo al baño. El doctor no solo no inventó la nieve rosa, sino que está fomentando su consumo, sabiendo que es mala para la salud. En mi defensa, me gustaría decir que... ¡No! Díganlo, chicos. La ciencia resolvió. Ya vuelvo. ¡Otro misterio! Un barco desapareció misteriosamente. ¿Abducido? Accedimos al audio de la torre de control. Acá, torre de control de Pueblo Bermudas. Repita su ubicación. Estamos en un mar de color muy extraño. Hay movimientos intensos y muy misteriosos. Torre de control de Pueblo Bermudas. Repita su ubicación, por favor. ¡Vengo a la costa! ¡Vamos para allá! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Estamos entrando en aguas blancas. ¡No parece bien! ¡No! ¿Hay alguien ahí? Hola. Torre de control Pueblo Bermudas a tripulación. ¿Hay alguien ahí? Hoy presentamos
Aguas blancas. Estamos entrando en aguas blancas. Nada parece bien. No. ¿Estás bien, hermanito? Hermano, Olivia abrió un canal en la web y tiene 1 millón de seguidores. Y yo tengo solo uno. ¿Olivia no es la chica que te gusta? Bueno, la palabra gustar es muy compleja. Olivia y yo somos simplemente 2 colegas en la investigación de fenómenos alienígenas. Si eso me gusta, la respuesta es sí. Mi generación no se anda con vueltas. Somos muy profesionales. ¡Uy! ¡Está escribiendo! Viajando a Pueblo Bermudas para investigar el caso. Deseenme suerte. Tenemos que ir a Pueblo Bermudas. Tenemos que llegar primero. Olivia no puede sacarme la primicia. ¡No! No sé. Me parece un poco infantil. ¿Infantil? ¿Te parece infantil? ¿Te acordás cuando te acompañé al museo de la tabla periódica? ¡Mirá! ¡Esa es la primera tabla periódica de la historia! ¡Y ahí está la segunda! ¡Y la tercera! Sobreviví a morir de aburrimiento en el museo de las tablas periódicas. Creo que me gané ir a Pueblo Bermudas. ¿O no? Está bien. La ciencia... Expediente Secreto Z viaja a Pueblo Bermudas. ¡Fua! Sí. Ojos de pescador asustado, botas de pescador asustado, gorro de pescador asustado. La ciencia confirma que es un pescador asustado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un segundo, por favor. Amigos de Expedientes Secretos Olivia, conseguí el testimonio exclusivo de un pescador. ¿Qué dijo? Que el barco desaparecido fue abducido por ovnis. Y que ahora ningún pescador quiere salir al mar. Por suerte conseguí una entrevista con un famoso científico experto en mares y océanos. ¡Un famoso científico experto en mares y océanos! ¡Doctor, no! ¿Estás grabando? De acuerdo a mis profundas, elaboradas y sí. Y complejas investigaciones, puedo afirmar que no es la primera vez que esto sucede. Han desaparecido otros barcos, incluso aviones. ¡Aviones! Así es, esta vez la ciencia debe aceptar las contundentes e irrefutables pruebas De que se trata de abducciones de ovnis. Y como todos saben, lamentablemente es algo que no tiene solución, por lo que este pueblo ya no podrá dedicarse a la pesca. Es muy peligroso que salgan al mar. La ciencia ha hablado. ¿Escucharon? Amigos de Expediente Secreto Z. Hoy es un día histórico. La ciencia confirma nuestras sospechas de Un plan alienígena para conquistarnos. ¡Abducciones de ovnis! Ay, hermanita, te tengo que explicar todo. Las abducciones de ovnis son extraterrestres que se llevan a humanos para analizarlos. Todo el mundo lo sabe, menos vos. Recuperamos seguidores, Einstein. Pero Olivia nos sigue ganando. ¿Mochitronics? Sismógrafo. ¡Fua! ¿Y eso? ¿Es un detector de ovnis? Sí, claro. Es un detector de ovnis. ¿Lo está diciendo con ironía? Y sí. Detesto la ironía. Mi hipótesis es que quizás haya violentas olas marinas producidas por grandes maremotos, que son terremotos submarinos. Y este sismógrafo sirve para detectar esos tsunamis.
Seguidores de Expedientes Secretos Olivia. ¡Expediente secreto Z! ¡No, Olivia! ¡No, Z! ¡No, Olivia! ¡No, Z! Olivia, Z! Olivia, Z! Olivia. Tengo que conseguir las pruebas De que los ovnis abducen las embarcaciones para investigar nuestra tecnología y luego invadirnos. ¿Y si hacemos una investigación conjunta de Expedientes Secretos Z y Expedientes Secretos Olivia? Trato hecho. Esos niños molestos se están acercando a la verdad. Ay, sí, ya sé, ya van. El análisis geológico no indica que haya demasiada actividad sísmica en la zona, por lo que la hipótesis de los maremotos es poco probable. ¡Necesitamos una tormenta de ideas! ¿Qué diría el famoso científico e historiador de la ciencia Rolando García, uno de los primeros investigadores del cambio climático en el mundo? ¿Quiero escuchar ideas de por qué los barcos desaparecen en la costa de Pueblo Bermudas? Señor Rolando García. Bueno, una posibilidad es que existan zonas de baja y alta presión del aire que haga que se generen fuertes vientos. ¿Vientos tan fuertes que pueden hacer desaparecer barcos, señor Rolando García? Exactamente. ¿Podríamos llamarlos vientos alienígenas? No, son vientos comunes. Detesto los vientos comunes. Voy a consultar con el Servicio Meteorológico para conocer los datos del viento en la región. Nosotros sabemos muy bien dónde hay que consultar. Amigos de Expediente Secreto Z, estamos muy cerca de encontrar las pruebas de que los alienígenas están entre nosotros. Y para eso, vamos a utilizar un dron. Propiedad exclusiva de Expediente Secreto Z. Cualquier uso o copia del mismo por otro medio será penalizado. Esos niños entrometidos están por descubrir la verdad. Lora. ¡Excelente plan! Invasión ovni. Loro. Ay, malo. ¡Sí! ¡Son malvados! Zapata, ¿dónde estás? ¡Sofía! ¡Vimos ovnis! ¡Nos persiguieron! ¡Tenemos fotos! ¡Mirá! ¿Y esas manchas? ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Vengan al pueblo! Rápido. Sí. Ay, muy rápido, muy bien. Firme acá. Y le voy a comprar todos los barcos para que pueda empezar una nueva vida en otro lugar. Firme. ¡No firme ese papel! Descubrí lo que realmente está pasando. Es muy simple. Lora. Con la ayuda del dron, Olivia y mi hermanito, ¡Hermano! descubrieron una región del agua de mar más espumosa y de color blanco. ¿El ovni escondido? No, más bien gases escondidos. ¡Gases escondidos! Eso que les pareció un ovni escondido, en realidad son enormes burbujas de gas. Provienen de sitios volcánicos submarinos y crecen geométricamente mientras suben. Y estas burbujas gigantes son las que logran desestabilizar a los barcos, hundirlos y hacerlos desaparecer. Se puede seguir pescando, pero deben tener cuidado y evitar las zonas donde haya emanaciones de estas burbujas. Y el doctor No lo sabía,
pero les mintió para comprarle sus barcos por poco dinero y quedarse con todo el mar para pescar él solito. Claro. ¡Pero yo vi los ovnis! ¡En serio! Sí, yo también los vi. En realidad, lo que vieron fueron drones disfrazados de ovnis. El doctor No, como siempre, quería confundirnos. Detesto los drones disfrazados de ovnis. Díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio! Hoy presentamos Sueños alienígenas. A mi generación le gusta que los temas serios se traten con seriedad. Por eso, no puedo descartar que exista un plan alienígena para dormir a todo un pueblo y hacerles horribles análisis alienígenas. Claro. Creo que estás viendo muchas películas. ¿Qué te pasa, Jack Cousteau? Jack, ¿por qué no vas a darle de comer a tus peces? Parece un misterio para resolver. La ciencia viaja a Pueblo Pesadilla. Gorro para dormir, pijama para dormir, pantuflas para dormir. La ciencia confirma. ¿Qué pasó? ¡Sofía! ¡Seguro fuimos abducidos por un ovni! ¡Fua! ¡Doble abducción! Esto es muy extraño. Pasa todos los días y a veces dormimos tardes enteras, días enteros, semanas, y cuando creemos que no puede empeorar, nos dormimos otra vez. ¡Ah! Es lo mismo que me pasa cuando Sofía me quiere explicar la tabla periódica. Y este es el hidrógeno. Detesto la tabla periódica. Por suerte, un renombrado científico descubrió cuál es el problema. ¿Un renombrado científico? ¡Lora! ¡Doctor, no! La vida moderna, el estrés, el trabajo. No podemos con todo. Y muchas veces nuestros cuerpos están tan cansados que dicen ¡basta! ¡Stop! Pero hay una solución. Energizantes, estimulantes, barras de cereal, energía para todos. ¡Compren, compren! ¡Compren! Yo también soy científica. Y antes de que gasten fortunas en barras energéticas de dudosa calidad, quiero investigar qué está ocurriendo. ¡Ajá! ¿Y si en realidad son alienígenas que nos duermen para extraer nuestra sangre y analizarla para... ¡No! ¡Otra vez! ¡Triple abducción! ¡Ay! ¡Detesto que finjan estar dormidos! ¡Lo detesto! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Los aliens existen! ¡Sofía! ¡Sofía!
amarilla y eso, me atacaba una tabla periódica nada más. Nos dormimos mientras investigábamos. ¿Qué hay detrás de ese cerro? No sabemos. Desde que pusieron esos carteles nadie los cruzó. La vegetación y la tierra están deterioradas. ¿Por qué será? Seguidores de Expediente Secreto Z. ¿Qué hay detrás de ese cerro? ¿Serán alienígenas malvados? ¿Reptilianos enojados? ¿Tablas periódicas extraterrestres? Lo averiguaremos. Necesitamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría Cecilia Grierson, la primera mujer en lograr el título de médica en América Latina? Señora Cecilia Grierson, quiero decirle que usted es un orgullo para todas las mujeres que... Sofía, la dormiste con todo lo que hablas. ¿Habrá caído bajo el mismo efecto del pueblo? Perdón, es que ayer salí con amigas y me acosté a cualquier hora. ¿Cuál es el problema? Todos los días, sin ninguna explicación, la gente del pueblo se queda dormida. Existe una enfermedad llamada narcolepsia que se caracteriza por sentir mucho sueño durante el día. Entonces en mi pueblo todos tenemos narcolepsia, Cecilia Grierson. Es muy poco probable. ¿Y si todos los habitantes, por alguna razón, están tomando pastillas inductoras del sueño? Quizás, sí, quizás. Existen pastillas que actúan sobre las regiones del cerebro que controlan el sueño, pero ¿por qué todo un pueblo estaría tomándolas? Un buen médico nunca recetaría estas pastillas a gran escala. Quizás, sí, quizás. ¿Y si fuera un médico alienígena? Hermanito. Pero Sofía, puede ser un médico reptiliano que... Tabla periódica. ¿Y qué me dice del hidrógeno, Cecilia Grierson? Amigos humanos, mientras mi hermana investiga barras energéticas y otras cosas aburridas, nosotros estamos cerca de encontrar la base alien, donde esconden a los abducidos y los tienen dormidos. La verdad que hay que ser valiente para decir esas tonterías. Creo que Jacques Cousteau tiene un mal día. ¡Vamos! ¡Los aliens están allá afuera! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Los aliens están... ¡Vamos! ¡Los Este niño entrometido, ¡otra vez! ¿Lara? ¡Excelente! ¡Excelentísima! ¡Súper excelentísima idea! Luz, cámara, aliens. Amigos de Expediente Secreto Z, hemos encontrado la base alienígena. Esos tubos son para respirar, ya que los aliens están bajo tierra. Es una base alienígena, ¿no? Detesto que escriba tan lento.
Ya entendí. Vengan al pueblo. Es peligroso. Peligroso porque hay aliens. Sofía. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! ¡Momento! No compren más barras energizantes. Gracias a mi hermanito, descubrí la causa de esta enfermedad del sueño. Hermano. Es muy simple. Lo que mi hermano creyó que eran caños alienígenas para respirar es en realidad una técnica de extracción de minerales llamada lixiviación in situ o extracción por disolución. Si bien el nombre es extraño, el procedimiento es muy sencillo y sirve para extraer, por ejemplo, uranio, como en este caso. Esas minas abandonadas liberan grandes cantidades de monóxido de carbono, reduciendo el oxígeno en el aire, la causa de que todos se queden dormidos al mismo tiempo. El monóxido de carbono es muy peligroso porque no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. Pero tiene nombre y apellido. ¡Doctor No! Claro. Aprovechando que nadie sabía de las minas de uranio abandonadas, mintió para poder vender sus productos. Díganlo, chicos. La ciencia resolvió. ¡Otro misterio! ¡Hoy presentamos basura alienígena! La camioneta estacionada al lado de la ruta. Sofía trabaja en la computadora mientras Zapata se entretiene con un videojuego, come una manzana y tira el tronquito al tacho. Hermanito, saca la basura, por favor. ¡Hermano! ¡Ahora la saco! 2 horas después. ¿Ya sacaste la basura? ¡No, yo la saco! 2 días después. ¿Ya sacaste la basura, Zapata? ¡Ya la saco! ¡Zapata, ya! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah, guácala! ¿De dónde salió tanta basura? ¡Ay, sácala ya mismo! La bolsa de basura es tan grande que se atasca en la puerta de la camioneta. De golpe le cae encima. Detesto sacar la basura. Mira el cielo estrellado y ve una bola que cae dejando una estela verde. Le saca una foto. ¡Ovni! ¡Cayó! ¡Verde! ¡Aliens! ¡Prueba! ¡Luz! ¡Ir! ¡Ahora! Tranquilo. Respiremos profundo. ¡Vi caer un ovni verde con aliens! ¿Lo ves? ¡Es la prueba de que existen! Quizás era una estrella fugaz. ¡Una estrella fugaz verde! ¡Tengo que subirlo al blog! Intenta subir la foto a su blog, pero el celular muestra un mensaje de error que dice: no se ha podido establecer conexión con internet. ¡No hay internet! Tranquilo, Zapata. ¡Ay! ¡Tranquilo! ¡No hay internet y me pedís que esté tranquilo! ¡Nací con internet! ¡Crecí con internet! ¡Mi generación necesita internet! ¡Necesita internet! Intenta otra vez. ¡No hay! 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 ¡Oh! Estamos cerca de Pueblo Chatarra. Quizás ahí haya internet. ¡La ciencia viaja! ¡Pueblo Chatarra! ¡Rápido! ¡No hay internet! ¡No hay internet! ¡No hay internet! ¡No hay internet! Ciencia Zapata. Sofía y Zapata caminan por Pueblo Chatarra y se encuentran con un barrendero. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Hola, ¿cuál es la clave de internet? Pueblo Chatarra. Todo junto. Zapata ingresa la contraseña, pero el celular muestra el mismo mensaje de error. ¡Acá tampoco hay internet! No hay internet, ni televisión, no funcionan los GPS, nada. Y para colmo se la pasa cayendo basura del cielo. ¡Caen cosas del cielo! ¡Vio la luz verde! Claro que la vi. Graba un video con su celular. Queridos seguidores, bienvenidos a Expediente Secreto Z. Este mensaje es grabado porque no hay internet. Los aliens serían los culpables. Hablemos con alguien del lugar. Señor, ¿cree que los extraterrestres están detrás de las bolas de fuego verde que caen del cielo? No sé si son los extraterrestres, pero la nueva guía turística del pueblo dice que fue un meteorito.
Nueva guía turística del pueblo. Aparece el doctor No disfrazado de mujer. Hola, soy la doctora Meteoro. Si quieren conocer el pueblo chatarra, no duden en decirme, ya que ofrezco paseos que son de otro planeta. Perdón, me entusiasmo y me dejo llevar. Efectivamente, la luz verde que vieron caer fue un meteorito, algo muy común en esta región. Internet y otros medios fueron interrumpidos por las ondas electromagnéticas despedidas. Llega una limusina. Bienvenidos. Sí, por supuesto, es aquí. Siga derecho hasta llegar atrás del misterioso monte rocoso. En unos instantes estaré allí para el paseo. Adelante. ¡Ay! ¿A dónde estábamos? Ay, sí, pero no se preocupen que todos los medios de comunicación volverán a funcionar una vez que se dispersen las ondas electromagnéticas. ¿Ondas electromagnéticas? Yo soy científica y me gustaría investigar si es eso lo que está pasando. Muy bien, pero apúrese. Yo ya no doy abasto con tanta basura que cae. Lo hay. Ciencia Zapata. Sofía Zapata y el barrendero caminan por los alrededores. Queridos seguidores de Expediente Secreto Z, Grabo este video por si los alienígenas me llevan a su planeta. Si están viendo esto, quiere decir que ya no estoy en el planeta Tierra. No me extrañen. De pronto encuentran una bola metálica que se estrelló contra el suelo. ¡Wow! ¡Tecnología OVNI! ¡Deben estar preparando la invasión! Están aislando el pueblo para luego llegar con su ejército de alienígenas. Pasa otra limusina. Detrás del misterioso monte rocoso. ¿Con qué misterioso monte rocoso, El doctor No los espía a la distancia. Ese niño tonto va a descubrir la verdad. La verdad. ¡Excelente idea! ¡Excelente idea! Tira una placa con una inscripción rara que cae a los pies de Zapata. Zapata la agarra y mira al cielo estrellado. ¡Una placa de ovni con letras alienígenas! ¿Será la patente? ¡Sé que están ahí! ¡Y los voy a encontrar! Zapata, quiero examinar esta bola metálica. Tiene inscripciones muy extrañas. ¡Al laboratorio! Ciencia Zapata. En el laboratorio, Sofía analiza la bola que tiene varias aristas geométricas. Mis análisis confirman que no se trata de un meteorito rocoso proveniente del espacio exterior. Podría ser un meteorito metálico, pero tiene una forma muy extraña. No puedo afirmar exactamente qué es. ¡Son partes de un ovni! No creo. Pero podríamos afirmar que no podés explicar científicamente qué fue la luz verde y que existe una posibilidad de que esto sea el resto de un ovni. Sí, pero... ¡Sí! No creo. ¡Ovnis! Necesitamos más hipótesis. Necesitamos una tormenta de ideas. Sofía mira una galería de científicos en la computadora. ¿Qué diría el astronauta soviético Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio? Quiero escuchar ideas sobre qué está pasando en Pueblo Chatarra. Señor Yuri Gagarin. Señor Yuri, ¿de verdad fue el primer hombre en ir al espacio? Así es, niño. No me gusta mucho hablar de eso, pero los rusos lo hicimos antes que los norteamericanos. 1-0. ¿Y extraterrestres? No, pero al menos no los vimos antes que Estados Unidos. 2-0. ¿Y qué piensa de lo que está ocurriendo aquí? Creo que hay muchas posibilidades de que sea un meteorito. ¿Hubo efectos colaterales? Sí, no tenemos internet ni televisión satelital. Es raro que un meteorito haya provocado eso. ¿Han pensado en los satélites? ¡Claro! ¡Satélites!
Los satélites artificiales fueron puestos en órbita desde el momento en que yo llegué al espacio. 3-0. Estos satélites cumplen muchas funciones, entre ellas posibilitan las telecomunicaciones. Si los satélites están fallando, explicaría la falta de televisión e internet. Pero no explica la bola de metal. ¿No podría ser que dentro de las bolas de metal estén llegando los alienígenas para conquistarnos? Primero cortan todas las comunicaciones. Luego salen de sus escondites y... ¡zan! ¡Nos conquistan! No suena muy posible. Detesto lo posible. ¿Me da un autógrafo? ¿Ya tienes otro o soy el primero? El primero. Entonces sí. Ciencia Zapata. Zapata graba un nuevo video. Seguidores de Expediente Secreto Z. Quizás este sea mi último mensaje. Estoy yendo al misterioso Monte Rocoso. Quizás encuentre la base alienígena. Ojalá los vuelva a ver. Si no, buena suerte. Sé que fui un gran cazador de alienígenas. El mejor. Zapata camina rumbo al Monte Rocoso. De cerca lo espía el Doctor No. Lo molesto, no podemos dejar que sepa la verdad. En una escena de videojuego, Zapata va ascendiendo por niveles al Monte Rocoso mientras el Doctor No tira piedras para evitarlo. En la cumbre encuentra una base espacial. ¡Wow! ¡La base secreta extraterrestre! Saca una foto. Zapata, ¿dónde estás? ¡Sofía! ¡Mira esta foto! ¡Encontré la base secreta extraterrestre! Sofía mira la foto. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Volvé al pueblo rápido! ¡Es peligroso que estés ahí! ¡Pero son alienígenas, ¿no? ¡Oh! Detesto cuando me corta. Ciencia Zapata. Y quédese tranquilo, como ya le dije, son simples meteoritos que caen del cielo, no hay nada que hacer. No siga investigando. Sí hay cosas para hacer. ¿Ahora? La bola de metal, las fallas en las telecomunicaciones y hasta las tuercas y tornillos que barre el barrendero tienen una sola explicación. ¡Basura espacial! ¡Más basura! Desde hace varias décadas, los seres humanos enviamos cohetes y satélites artificiales al espacio. Los rusos fuimos los primeros. Y con el tiempo se empezaron a acumular. E incluso hay muchos que ya no están funcionando, pero quedaron allí, flotando y orbitando alrededor de nuestro planeta. ¿Y eso qué tiene que ver con el meteorito que cayó? Por favor. Ay. Eso lo descubrí gracias a mi hermano. Lo que cayó no fue un meteorito, fue un pedazo de esos satélites o de un cohete espacial. Y lo que encontró no era una base alienígena, sino una base de lanzamiento de cohetes para una actividad muy rentable: el turismo espacial. La doctora Meteoro está vendiendo pasajes muy caros a las miles de personas que quieren visitar un satélite en el espacio. Aunque nunca serán los primeros, claro. Y el lanzamiento continuo de sus cohetes para turismo espacial está generando una acumulación de enormes cantidades de restos de esos artefactos. ¡La basura espacial! Que choca contra otros satélites y los destruye. Por eso no anda la televisión. ¡Ni internet! ¡Exacto! Y muchas veces esa basura espacial cae en la Tierra. Y por si fuera poco, la doctora Meteoro es... ¡Doctor No! El Doctor No huye. Díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio! Ciencia Zapata. Un video del blog de Zapata. Estamos otra vez en Expediente Secreto Z. Arriesgué mi vida por ustedes. Y miren lo que encontré. No hay dudas de que son letras alienígenas. Lo tenés al revés, Zapata. Yuri me dijo que está escrito en ruso y quiere decir satélite. Tíralo, es basura espacial. Detesto la basura espacial. Hoy presentamos La Casa Embrujada. Es una noche de tormenta eléctrica. La camioneta está estacionada al lado de una ruta. Adentro, Zapata se cepilla los dientes.
El pelo. ¡Au! Un brazo robótico pasa un peine por su pelo. ¡Ay! ¡Detesto los truenos! Tranquilo, Zapata. Un trueno es solo el sonido que produce la descarga eléctrica conocida como rayo. Ya sé, eso lo sabe cualquiera. Los rayos no me asustan, sino lo que dicen que pasa cuando hay tormentas. ¿Y qué pasa? ¡Vienen los monstruos! Pero no te preocupes, ya estoy preparado. Tengo ajos para espantar vampiros, una cuchara de plata para asustar a los hombres lobo y una red para atrapar hadas. ¿Hadas? Sí, detesto las hadas. No existen los vampiros, ni los hombres lobos, ni las hadas. En el monitor de una computadora aparece una ventana que dice noticias sobrenaturales. Descubren una casa embrujada. ¡Ay, Sofía! En un pueblo de la provincia de Buenos Aires los habitantes dicen que hay una casa embrujada. Seguro que no hay ni una prueba. Y afirman que una foto lo prueba. ¡Ay, ay! ¡Los fantasmas existen! No existen, y te lo voy a demostrar. La ciencia viaja a la provincia de Buenos Aires. Ciencia Zapata. Sofía y Zapata caminan de noche por una calle con linternas y lupas. No sé dónde está esa casa embrujada. Bueno, listo. Caso cerrado. La casa embrujada no existe. ¿Nos vamos? ¡Oh! ¡Ahí está Zapata! La casa aparece de repente en lo alto de una colina. Un hombre calvo y de bigote se acerca a Sofía y a Zapata. No vayan ahí. ¡Ah! ¿Por qué no deberíamos ir? Esa casa está embrujada. Todos los que entran ven cosas extrañas y nunca quieren regresar. ¿Quieren un caramelo? Bueno, gracias. Por suerte llegó alguien que quiere comprarla para destruirla de una vez. ¿Quién va a comprarla? ¡Doctor, no! En un acto de solidaridad voy a comprar esa vieja y muy barata casa embrujada que nadie quiere para destruirla y construir el moderno emprendimiento gastronómico, el hamburguesón del doctor. ¡No! Les muestra una foto del restaurante que desea abrir. Sin el relámpago el nombre no suena tan terrible. Nos gustaría ir a esa casa e investigar si realmente está embrujada. ¿Te gustaría investigar? ¡A vos! La ciencia viaja a la casa embrujada. Ciencia Zapata. La casa en lo alto de la colina es antigua y tétrica, con 2 pisos y rejas de hierro. Sofía y Zapata entran a un salón con cuadros, alfombras y un gran candelabro que cuelga del techo. ¿Y ese ruido? Vamos a investigar. Yo voy por esa habitación y vos por ahí. Yo pensaba quedarme investigando acá. Creo que hay muchas pistas. Zapata no se da cuenta de que Sofía salió del salón. Einstein, su hámster, tiembla de miedo y se oculta entre su pelo. Una puerta se cierra repentinamente. Zapata huye y entra a la biblioteca, donde flotan algunos libros y jarrones de metal. ¡Mirá cuántos libros, Einstein! Física, matemática... ¿Habrá alguno sobre vampiros? ¡Uy, buenísimo! ¡Gracias! Un libro titulado Toda la verdad sobre los vampiros llega flotando hacia él. Zapata huye de la biblioteca, pero lleva el libro consigo. Acá vamos a estar bien, Einstein. Entran en la cocina. Einstein se levanta mareado. Sí, yo también estoy mareado. Y me duele la cabeza. ¿Estaremos embrujados? 3 hadas que ríen a carcajadas aparecen flotando junto a un calefón. ¡Detesto las hadas! Zapata huye y choca contra Sofía. ¡Volaban! ¡Hadas! ¡Embrujados! Tranquilo. ¡Ay! Toma aire. Había libros que volaban y en la cocina había hadas horribles. Y Einstein y yo estamos embrujados, mareados y nos duele la cabeza. ¿Este libro volaba? ¡De verdad! ¡Te lo juro! ¡Oh no, Einstein! Sofía suelta el libro que se queda flotando. Interesante. Vamos a analizarlo en el laboratorio. Ciencia Zapata. En el laboratorio, Sofía pasa un escáner sobre la tapa del libro. ¿Y ahora por qué no vuela? Eso tenemos que descubrir. Mi hipótesis es que este libro es en realidad un dron controlado a distancia por control remoto.
Sofía hace el escaneo y en la computadora aparecen los componentes del libro: papel, tinta, hilo y grafito pirolítico. No entiendo. La imagen y los componentes son los de un libro común y corriente, excepto por el alto contenido de grafito pirolítico. Eso es raro. Pero no sé qué significa. ¿Y las hadas también las vi por el grafito político? Grafito pirolítico. Y ya te dije que las hadas no existen. Pudo haber sido una alucinación. ¡Hagamos una tormenta de ideas! Tormenta de ideas. Sofía revisa en su tableta una galería de científicos prestigiosos. ¿Qué diría Ramón Carrillo, el fabuloso neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista argentino? Ramón Carrillo aparece en la tableta. Quiero escuchar ideas de por qué mi hermanito vio hadas. Señor Ramón Carrillo. Una posibilidad es que haya tenido una alucinación por comer poco. Es una consecuencia de pasar un tiempo extenso sin la alimentación apropiada. Eso está descartado. Comió bien. Otra posibilidad es que eran hadas de verdad. Una alucinación también puede producirse si no tomaste suficiente agua. Sí, pero otra hipótesis que se me ocurre es que eran hadas de verdad. Lo mejor va a ser que hagamos una nueva experimentación científica. Zapata, quiero que tomes mucha agua y comas un rico sándwich. ¡Sí, sándwich! ¡Me encanta la experimentación científica! Porque vamos a volver a la casa a ver si tenés otra vez la alucinación. Detesto la experimentación científica. Ciencia Zapata. De regreso en la casa de la colina, Sofía y Zapata sueltan el libro en el aire y se mantiene flotando. Qué interesante. ¿Dónde viste las hadas? Zapata le señala la cocina. Cuando salen, uno de los cuadros de la biblioteca se abre como puerta y tras él aparece el Dr. No. ¿Dónde estaban las hadas? Sofía enciende su linterna y señala la llama amarilla del calefón. Qué raro el color de esta llama. ¡Ahí está! Aparecen las hadas con sus varitas mágicas. No puede ser. Son hadas de verdad. ¡Te lo dije! No te preocupes, hermanita. Bochitronic, la red. ¡No! La cuchara es para los hombres lobo. ¡Ah! Sofía mira con curiosidad. Abre la ventana y las hadas desaparecen, y la llama del calefón cambia a color azul. Cierra la ventana y la llama vuelve a ser amarilla y aparecen las hadas. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¿Todavía las ves? ¡Se fueron! ¿Cómo hiciste? Zapata suelta la cuchara de metal que queda flotando. Sofía se da cuenta de que hay una madera levantada en el piso. Ya entendí todo lo que está pasando en esta casa embrujada. Ciencia Zapata. Aquí tiene el dinero por la casa embrujada. ¡Alto! ¡No venda la casa embrujada! Claro. Pero, ¿por qué? Porque la casa embrujada no está embrujada. Y las hadas y este libro tienen la respuesta. Oh, toda la verdad sobre los vampiros. No me refería al tema del libro, sino de lo que está hecho. Es muy simple. La primera hipótesis de por qué la casa estaba embrujada era que los libros y objetos de metal volaban. Y eso es verdad. ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¿Y yo? ¿Y yo? Oh. Y yo también, pero tiene una explicación. ¿Qué? ¿El grafito político? Exacto, pero se llama grafito pirolítico. La segunda vez que estuvimos en la cocina, se levantó una madera. Y entonces vi que debajo del suelo, en toda la casa, alguien puso poderosísimos imanes. ¿Y eso qué tiene que ver con el libro? ¿Qué tiene que ver? Lo que pasó con el libro se llama levitación diamagnética. Algunos materiales, como el grafito y ciertos metales, poseen la propiedad de oponerse a los imanes. Y si el magnetismo del imán es muy poderoso, el objeto flota en el aire. Y el libro tenía una composición muy alta de grafito porque alguien se lo puso. ¿Y los ruidos tenebrosos? ¿Eso? ¿Y los ruidos tenebrosos? Muy simple. La casa está construida en un lugar con mucha humedad y viento, por lo que las puertas y ventanas hacen ruido al moverse. ¡Las hadas! Doctor Carrillo,
por favor. Cuando una llama es de color amarillo, es muy peligroso, porque puede estar liberando un gas sin olor llamado monóxido de carbono. ¡Claro! La llama del calefón era amarilla. Es decir, aunque no hay olor a gas, sí hay intoxicación y genera esos síntomas: alucinaciones, mareos y dolor de cabeza, en el mejor de los casos. Fue por el monóxido de carbono y Zapata y yo creímos ver hadas. Detesto el monóxido de carbono. Al abrir la ventana y ventilar el lugar, el monóxido se diluye y la llama se pone azul. Y el plan del Doctor No era comprar esta casa por poco dinero, ya que ese lugar es en realidad muy valioso y caro. Sofía saca un imán del saco del Doctor No. Por eso hizo la instalación de imanes debajo de la casa. El Doctor No escapa. Y no vuelven a engañar a nadie con falsos argumentos científicos. Díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio!